Hablas demasiado, mamá. Cansa a Lily. Tal vez deberías solo callarte. Las palabras me golpearon como agua helada, congelando cada célula narrativa en mi cuerpo de 72 años. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Si también crees que aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, dale a me gusta y suscríbete. Demostrémosles que somos fuertes juntos. Mi nombre es Evelyn Margarita Harrison, y durante 43 años fui la guardiana de las historias de nuestra familia. Vivía en una acogedora casa de 2 recámaras en la calle Álamo en Puebla. La misma casa donde crié a mi hijo David, donde mi difunto esposo Jorge plantó el árbol de jacaranda que ahora da sombra a nuestro porche delantero. Las paredes estaban pintadas de un color crema cálido que capturaba la luz del sol de la tarde a la perfección, y cada superficie albergaba fotografías que abarcaban 5 décadas. Los primeros pasos de David, su graduación, el día de su boda, y lo más preciado de todo, la brillante sonrisa de mi nieta Lily. Ese martes por la tarde comenzó como cualquier otro. Llevaba mi cardigan lavanda favorito, el que David me compró para el Día de la Madre hace 3 años, y acababa de terminar de hornear galletas con chispas de chocolate, cuyo olor aún perduraba en la cocina como un abrazo cálido. Mi artritis estaba afectándome de nuevo, entumeciéndome los dedos mientras acomodaba las galletas en la charola de porcelana de mi abuela. Pero la anticipación de la visita de Lily siempre hacía que el dolor fuera soportable. A las 3:30 en punto, escuché el sonido familiar del Mercedes de Sara estacionándose en mi entrada. A través de las cortinas de encaje, observé a mi nieta de 4 años, prácticamente rebotando en su asiento del auto, con sus rizos dorados atrapando la luz del sol. Mi corazón se hinchó como lo hacía cada martes y jueves durante los últimos 2 años. Los días de niñera eran lo más destacado de mi semana. Los días en que mi casa cobraba vida con risas y preguntas, y el hermoso caos que solo un niño puede traer. «Abuela Ivy». Lily irrumpió por la puerta principal como un pequeño huracán, con su mochila arrastrándose detrás de ella, sus tenis con luces parpadeando a cada paso. Llevaba un vestido rosa de unicornio que ya estaba manchado con lo que parecía jugo de uva del almuerzo. Me arrodillé con cuidado, mis rodillas protestando cada movimiento, y abrí los brazos de par en par. «Mi solecito», susurré, inhalando ese aroma único de la infancia. Champú de fresa, tierra del parque y pura inocencia. «La abuela hizo tus galletas favoritas». Sara estaba parada en mi puerta, con su bolso de diseñador aferrado con fuerza a su blazer azul marino, revisando su Apple Watch por 3ª vez desde que llegó. A los 35 años, poseía el tipo de belleza pulida que provenía de salones de belleza caros y clases de yoga que yo nunca podría pagar con mi modesta pensión de viuda. Su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto, sin un solo mechón fuera de lugar, y su maquillaje parecía haber sido aplicado por profesionales. «Regreso a las 6», dijo cortante, sin hacer contacto visual. «David está trabajando hasta tarde otra vez. Trata de que no se emocione demasiado antes de la cena». Asentí, ya acomodándome en mi sillón reclinable gastado con Lily acurrucada a mi lado, con sus pequeños dedos trazando las flores bordadas en mi cardigan. Este era nuestro ritual, la hora del cuento antes de los bocadillos, donde tejía relatos de las aventuras de la infancia de su papá, leyendas familiares transmitidas de generación en generación, e historias mágicas que había inventado solo para ella. «Cuéntame cuando papá era pequeño», dijo Lily, con sus ojos azules, muy parecidos a los de David, mirándome con completa confianza y fascinación. Sonreí, sintiendo el calor familiar extenderse por mi pecho. «Bueno, cuando tu papá tenía exactamente tu edad, decidió que iba a cavar un hoyo a China en nuestro patio trasero. Pasó 3 días enteros con su pequeña pala roja, cavando y cavando, ensuciándose por completo. Tu abuelo Jorge y yo nos asomábamos por la ventana de la cocina y nos reíamos hasta que nos dolía el estómago». «¿Llegó a China?» Lily se rió, ya sabiendo la respuesta, pero amando el suspense. «Ay, mi amor», llegó a unos 60 centímetros antes de toparse con la tubería del aspersor. El agua salió disparada por todas partes.
Tu papá entró corriendo a la casa, empapado y cubierto de lodo, gritando, «Mami, encontré el océano». Tuvimos que explicarle que China estaba un poco más lejos que nuestro patio trasero. La risa de Lily llenó cada rincón de mi sala, rebotando en las fotos familiares y haciendo que la casa volviera a sentirse viva. Durante 45 minutos, conté una historia tras otra. Cómo David había intentado enseñarle a leer a nuestro viejo perro Rusty, cómo había escondido verduras en sus bolsillos durante la cena, cómo había construido una fortaleza con cojines que duró 3 semanas porque la había diseñado con tanto cuidado. Entonces, Sara apareció en la puerta. Debió haber regresado temprano, aunque no había escuchado su coche. Se quedó allí con los brazos cruzados sobre el pecho, con el rostro tenso, con una expresión que había visto antes, pero que nunca había entendido del todo. La impaciencia mezclada con algo más frío, juicio, tal vez, o irritación apenas contenida. «Hablas demasiado, mamá», dijo, con la voz con el filo afilado de alguien que había estado reprimiendo la crítica durante demasiado tiempo. «Cansa a Lily. Todas estas interminables historias sobre la infancia de David. Tal vez deberías solo... ¡Callarte!». Las palabras flotaron en el aire como humo de un incendio, acre y asfixiante. Sentí que se me cerraba la garganta, muriendo mi historia cuidadosamente elaborada a la mitad de la frase. Lily miró entre nosotras, reemplazando la alegría que había estado iluminando su rostro momentos antes con confusión. «Pero a mí me gustan las historias de la abuela», dijo Lily con voz suave, temblando ligeramente su labio inferior. «Bueno, a veces los adultos también necesitan tiempo de silencio», respondió Sara, sin mirarme, pero hablando directamente a Lily. «¿Por qué no te lavas las manos para cenar?». Me senté congelada en mi sillón reclinable, con las manos temblando ligeramente mientras todo el peso de sus palabras se asentaba en mis huesos. «Demasiado. Cansado. Solo cállate». Las frases resonaron en mi mente, cada repetición cortando un poco más profundo. Aquí estaba yo, en mi propia sala de estar, a la que me decían que mi voz, la voz que había cantado canciones de cuna a mi hijo, que había leído cuentos para dormir durante décadas, que había compartido la historia y el amor de la familia a través de las palabras, estaba de alguna manera equivocada. Demasiado. Miré hacia abajo a mi regazo, a los puntos desgastados de mi cardigan donde la cabeza de Lily había descansado durante innumerables sesiones de cuentos. El silencio se extendió entre nosotras, pesado e incómodo, lleno de todas las palabras que no podía decir, todas las historias que de repente se sentían tontas e indeseadas. Yo debería preparar sus cosas. Logré susurrar, mi voz apenas audible incluso para mí misma. Sara ya estaba recogiendo la mochila de Lily, con movimientos eficientes y finales. «Vamos, Lily, es hora de ir a casa». Las observé irse desde mi ventana, desapareciendo el Mercedes de Sara por la calle Álamo, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás del árbol de jacaranda que Jorge había plantado hace tantos años. La casa se sentía diferente ahora. No solo silenciosa, sino hueca. El olor a galletas con chispas de chocolate parecía empalagoso en lugar de reconfortante. Y las fotos familiares en mis paredes me miraban como testigos silenciosos de mi humillación. Esa noche, me senté en mi cocina con una taza de té que se enfriaba en mis manos, mirando el teléfono y preguntándome si debería llamar a David. ¿Pero qué diría? ¿Que su esposa pensaba que su madre hablaba demasiado? ¿Que las historias que había estado contando durante 4 décadas de repente eran agotadoras? ¿Que me sentía más pequeña e insignificante que desde que Jorge murió hace 10 años? En cambio, me fui a la cama temprano, subiendo mi edredón hasta la barbilla y escuchando cómo la casa vacía se asentaba a mi alrededor. Por primera vez en años, no se contaron cuentos antes de dormir en mi casa esa noche. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de la lluvia golpeando mi ventana del dormitorio, cada gota haciéndose eco del dolor hueco en mi pecho. Las palabras de Sara de la noche anterior resonaban en mi mente. «Hablas demasiado. Agotador. Solo cállate». Me quedé allí mirando al techo, observando cómo las sombras bailaban sobre la pintura que David me había ayudado a aplicar hace 15 años, cuando no podía permitirme contratar a profesionales. Mientras me dirigía a la cocina,
Con los pies en pantuflas sobre los pisos de madera que Jorge había restaurado a mano, me encontré rodeada de fantasmas de conversaciones que de repente parecían carentes de sentido. El rincón del desayuno, donde había pasado incontables mañanas escuchando los problemas adolescentes de David, la sala de estar donde lo había abrazado mientras lloraba por su primer desamor, el porche delantero donde nos habíamos sentado en silencio después del funeral de su padre, sin necesidad de palabras porque a veces el amor habla más fuerte que el lenguaje. ¿De verdad había estado hablando demasiado todos estos años? Abrí el gabinete de mi cocina para sacar mi taza de café matutina, una pieza de cerámica astillada con «La mejor mamá del mundo», pintada con letras descoloridas. Un regalo del Día de la Madre de David cuando tenía 12 años. Mis manos temblaron ligeramente mientras medía los granos de café, sintiendo la rutina familiar extraña y mecánica. Por la ventana de mi cocina, podía ver a la señora Henderson, la vecina, cuidando sus rosas, probablemente preguntándose por qué no estaba afuera con mi habitual saludo alegre de buenos días. El café sabía amargo, o tal vez esa era solo la huella de la humillación que cubría mi lengua. Caminé a mi habitación de invitados, que había convertido en lo que David llamaba en broma el Museo de la Memoria de Mamá. Álbumes de fotos alineaban los estantes, cada uno meticulosamente organizado y etiquetado con mi cuidadosa escritura. El libro del bebé de David, fotos escolares desde el jardín de infancia hasta la graduación de la preparatoria, vacaciones familiares a las grutas de Tolantongo, donde nos habíamos alojado en moteles económicos, pero habíamos creado recuerdos millonarios, fotos de la boda de David y Sara hace 7 años, donde había usado un vestido que había comprado a plazos durante 6 meses. Saqué el álbum de la infancia de David, pasando mis dedos sobre las fundas de plástico que protegían las Polaroids descoloridas. Ahí estaba a los 4 años, con los dientes separados y sonriendo, cubierto de pastel de chocolate en su cumpleaños. A los 7 años, mostrando con orgullo un proyecto de feria de ciencias que le había ayudado a construir con cajas de cartón y luces navideñas, porque no podíamos pagar los materiales elegantes que usaban sus compañeros de clase. A los 10 años, abrazándome fuerte después de haber asistido a cada uno de sus juegos de la liga pequeña, animando desde las gradas, a pesar de que otros padres a veces susurraban sobre la mamá divorciada, que tenía que trabajar 2 trabajos para llegar a fin de mes. Los recuerdos regresaron con dolorosa claridad, después de que Jorge murió repentinamente de un ataque al corazón, dejándome con una hipoteca, un hijo de 7 años y suficiente seguro de vida para cubrir los gastos del funeral. Reconstruí nuestra vida desde cero. Conseguí un trabajo en la ferretería de Don Miller durante el día, acomodando estantes y aprendiendo sobre brocas y mezcladores de pintura. Por las tardes, limpiaba oficinas en el centro, trapeando pisos y vaciando botes de basura mientras David hacía la tarea en la recepción, ambos fingiendo que era una aventura en lugar de una necesidad. Nunca dejé que David me viera llorar durante esos primeros años. Cuando las facturas se acumulaban y la cuenta de cheques bajaba peligrosamente, cuando otros niños tenían ropa de marca y los últimos juguetes, mientras que David se conformaba con hallazgos de tiendas de segunda mano y mis regalos navideños hechos a mano, esperaba hasta que se durmiera antes de permitirme derrumbarme. Me sentaba en esta misma mesa de la cocina, rodeada de avisos de vencimiento y solicitudes de trabajos de medio tiempo, preguntándome si era lo suficientemente fuerte como para darle a mi hijo la vida que se merecía. Pero de alguna manera, lo habíamos logrado. Había sacrificado todo. Ropa nueva para mí, cenas fuera, actividades sociales con amigos con los que gradualmente perdí el contacto, para asegurar que David nunca se sintiera privado. Cuando quiso unirse a la banda de la escuela, trabajé turnos extra para alquilar una trompeta. Cuando expresó interés en la programación de computadoras, ahorré durante meses para comprarle una laptop de segunda mano. Cuando se graduó de la preparatoria con una beca completa para la Universidad Nacional Autónoma de México, había llorado lágrimas de orgullo y alivio, sabiendo que cada sacrificio había valido la pena. «Lo lograste, mamá», susurró durante su ceremonia de graduación, con su birrete ligeramente torcido y su toga arrugada por el abrazo grupal que le habían dado sus compañeros de clase.
Los dos lo hicimos. Los años universitarios trajeron diferentes desafíos. David llamaba a casa todos los domingos, y yo escuchaba sus historias sobre profesores, y la vida en el dormitorio, y la novia con la que eventualmente se casaría. Yo también compartía actualizaciones sobre mi vida. El ascenso a asistente de gerente en la ferretería de Don Miller, las pequeñas victorias de mantener nuestra casa por mi cuenta, la forma en que su antigua habitación todavía olía débilmente a la colonia que usaba en la preparatoria. Cuando David conoció a Sara durante su tercer año, me alegré genuinamente por él. Era hermosa, ambiciosa. Estudiaba administración de empresas con planes de trabajar en marketing. Venía de una familia con dinero. Su padre era dueño de una cadena de restaurantes exitosos. Y ingenuamente había pensado que eso significaba que entendería el valor del trabajo duro y la determinación. La primera vez que David llevó a Sara a casa a cenar, había pasado 3 días planeando el menú y preparando nuestra modesta casa. Había cocinado su comida favorita, un estofado de res con puré de papas y ejotes de mi jardín, y comprado una botella de vino que realmente no podía pagar. Quería causar una buena impresión, mostrarle a Sara que David venía de un hogar lleno de amor, incluso si carecía de los lujos materiales a los que estaba acostumbrada. «Tu mamá parece dulce», había dicho Sara más tarde, con un tono cuidadosamente neutral mientras ella y David estaban en mi porche delantero despidiéndose. Muy hogareña. Con los años, había aprendido a decodificar el vocabulario de Sara. Dulce significaba simple. Hogareña significaba poco sofisticada. Cuando describió mi cocina como rústica, quería decir que no era de calidad de restaurante. Cuando llamó a mi estilo de decoración vintage, quería decir anticuado y probablemente comprado de segunda mano. Aún así, lo había intentado. Cuando anunciaron su compromiso, me ofrecía contribuir a los gastos de la boda, aunque mi cuenta de ahorros tenía exactamente $847. «Eso es muy generoso, señora Harrison», respondió Sara. «Pero papá se encarga de todo. Tal vez podría ayudar con algo más pequeño, como escribir las invitaciones». Pasé 2 semanas cuidadosamente escribiendo a mano 200 invitaciones de boda con mi mejor letra cursiva, comprando plumas especiales y practicando en papel de desecho hasta que mis manos artríticas se acalambraron. En la boda, las invitaciones apenas se veían debajo de los elaborados arreglos florales que costaban más que mi salario mensual, pero me sentí orgullosa de haber contribuido con algo personal a su día especial. Cuando Lily nació, pensé que todo cambiaría. Seguramente una nieta salvaría cualquier brecha que existiera entre Sara y yo. Pasé meses antes de su nacimiento tejiendo pequeños suéteres y mantas, preparando nuestras historias familiares para transmitirlas a la próxima generación, investigando el desarrollo infantil para poder ser la mejor abuela posible. La primera vez que sostuve a Lily, con sus dedos increíblemente pequeños envueltos alrededor de mi pulgar, susurré cada promesa que se me ocurrió. La amaría incondicionalmente. Apoyaría sus sueños. Sería el mismo tipo de abuela que mi propia madre había sido. Presente, paciente y llena de historias que la conectaran a algo más grande que ella misma. Durante 4 años, cumplí esas promesas. Cuidé a Lily 2 veces por semana, sin cobrar ni un centavo a pesar de que los ingresos del hogar de Sara eran más de lo que yo había ganado en toda mi vida laboral. Compré los regalos de Navidad y cumpleaños de Lily con dinero cuidadosamente ahorrado de mis cheques de seguridad social, eligiendo regalos que despertaran su imaginación en lugar de impresionantes etiquetas de precio. Cosí disfraces de Halloween, horneé pasteles de cumpleaños desde cero y creé búsquedas del tesoro que convirtieron mi pequeño patio trasero en reinos mágicos. Y, a través de todo eso, conté historias. Historias sobre la infancia de su papá, sobre los bisabuelos que nunca conocería, sobre princesas valientes y animales parlantes y lugares mágicos donde todo era posible. Había pensado que estas historias eran regalos, puentes que conectaban a Lily con su herencia, herramientas para desarrollar su imaginación, expresiones del amor que no siempre sabía cómo demostrar de otras maneras. Ahora, sentada en mi habitación de invitados llena de recuerdos, con álbumes de fotos esparcidos sobre mi regazo, me pregunté si me había equivocado en todo.
¿Me había estado engañando todos estos años, pensando que mis historias importaban? ¿Había estado hablando demasiado, compartiendo demasiado, dando demasiado sin que nadie realmente quisiera lo que tenía para ofrecer? El reloj de péndulo en mi pasillo dio las 12, y me di cuenta de que había estado sentada allí durante más de 3 horas, perdida en décadas de recuerdos que de repente parecían evidencia de mi propia ilusión. Cerré los álbumes de fotos cuidadosamente, devolviéndolos a sus lugares designados en los estantes, y volví a mi cocina. El teléfono estaba silencioso sobre la encimera. Nadie había llamado. Nadie necesitaba escuchar mi voz hoy. Quizás Sara tenía razón. Tal vez era hora de simplemente callarme. Fuera de mi ventana, la señora Henderson había terminado con sus rosas y se dirigía de regreso a la casa. La lluvia había cesado, dejando todo con un aspecto lavado y de alguna manera más limpio. Vertí el resto de mi café frío por el fregadero, y me pregunté qué hacían las personas con sus voces cuando ya no se les permitía usarlas para las cosas que más importaban. A lo lejos, escuché el débil sonido de niños jugando en el patio trasero de otra persona, sus risas llevadas por la brisa de la tarde como un eco de todo lo que de repente había perdido el derecho de compartir. El jueves llegó con el tipo de cielo gris y opresivo que parecía presionar sobre Puebla como una pesada cobija. Me senté en mi mesa de la cocina, mirando el reloj mientras marcaba las 3:30, mi hora habitual de niñera con Lily. Pero mi teléfono permaneció en silencio. Ninguna llamada de Sara. Ninguna voz alegre preguntando si estaba lista para su solecito. Solo el hueco tic-tac-tic del tiempo pasando sin propósito. Me vestí de todos modos, por costumbre más que por esperanza. Mi blusa rosa, la que Lily siempre decía que me hacía parecer una flor, y mis pantalones cómodos. Incluso horneé galletas de azúcar, cortándolas en forma de corazón porque a Lily le encantaba trazar los bordes con su dedito antes de darle el primer mordisco. La cocina olía a vainilla y mantequilla, aromas que usualmente me llenaban de anticipación, pero hoy se sentían como una burla de mis expectativas. A las 4 en punto, supe que no vendrían. A las 5, las galletas se habían enfriado en su plato decorativo. A las 6, estaba sentada en mi sala de estar, mirando el espacio vacío donde Lily usualmente se acurrucaba a mi lado, preguntándome si había imaginado la calidez que una vez había llenado esta casa 2 veces por semana. El silencio no era pacífico. Era agresivo, como un ser vivo que se había mudado a mi casa y estaba consumiendo lentamente todo lo que una vez me había traído alegría. Intenté leer un libro, pero las palabras se volvieron borrosas. Intenté ver mis programas de la noche, pero las risas enlatadas de la televisión se sintieron como sal en una herida abierta. El viernes trajo más de lo mismo. El sábado se extendió interminablemente ante mí, cada hora marcada por la ausencia de pequeños pies corriendo por mis pasillos, de risitas que hacían eco en mi cocina, de preguntas que comenzaban con «Abuela, ¿por qué?», y siempre conducían a historias que nos conectaban a través de las generaciones. El domingo, ya no pude soportarlo más. Conduje al vecindario de David y Sara, Villas de la Herradura, donde las casas se asentaban en terrenos perfectamente cuidados, y cada entrada de auto contenía autos que costaban más de lo que yo había ganado en 3 años en la ferretería de Don Miller. Su casa de estilo colonial estaba pintada de blanco prístino con contraventanas negras, rodeada de un jardín profesional que cambiaba según la temporada. Incluso su buzón parecía costoso, de hierro forjado con el nombre de su familia grabado en letras doradas. Me estacioné al otro lado de la calle, sintiéndome como una acosadora, pero incapaz de evitar esperar solo un vistazo de Lily jugando en su patio trasero. A través de su gran ventanal, pude ver movimiento adentro. Sara cargando lo que parecía ser ropa para subir, la figura de David pasando por la ventana de la cocina. La vida familiar normal continuaba sin ninguna interrupción aparente, como si mi ausencia no hubiera creado ningún vacío. Entonces la vi, mi nieta, sentada sola en su mesa de la cocina, coloreando en un libro con la intensa concentración que los niños de 4 años ponen en proyectos importantes. Parecía más pequeña de alguna manera, vista desde esta distancia,
más aislada de lo que la había visto en mi propia casa. Quería tocar a su puerta, abrazarla y llevarla de vuelta a mi casa donde las historias esperaban ser contadas y las galletas estaban listas para ser compartidas. En cambio, conduje a casa y lloré hasta que me dolió el pecho. El lunes por la mañana llegó una visitante inesperada. La señora Patterson, de la calle, estaba en mi porche delantero, con su cabello gris perfectamente peinado a pesar de la hora temprana, sosteniendo una fuente para hornear cubierta con papel de aluminio. «Evelyn, querida», dijo con esa entonación que usan las mujeres mayores cuando están a punto de darte una noticia que no quieres escuchar. «Espero que no te importe que te moleste, pero ayer me encontré con Sara en la tienda de abarrotes y mencionó que ya no cuidarás a Lily». Mi estómago se encogió. Ella... ¿Qué dijo exactamente? La señora Patterson se movió incómodamente, la fuente para hornear temblando ligeramente en sus manos. «Bueno, dijo que habías decidido que necesitabas más tiempo para ti, que cuidar niños se estaba volviendo demasiado para alguien de tu edad. De hecho, parecía muy preocupada por ti. Dijo que habías estado mostrando signos de fatiga y que no quería ser una carga para ti». Las palabras me golpearon como golpes físicos. Sara había tergiversado todo, transformando mi humillación en una narrativa donde yo era la que había elegido dar un paso atrás, donde mi edad y capacidad estaban en duda. Me había hecho sonar como una anciana cansada que no podía manejar la responsabilidad de cuidar a su propia nieta. «Eso no es... Yo nunca dije...» comencé. Luego me detuve. ¿Cómo podría explicar la verdad sin parecer mezquina o vengativa? ¿Cómo podría decirle a la señora Patterson que me habían despedido por hablar demasiado, por ser agotadora, por el crimen de compartir historias familiares con una niña que parecía amar escucharlas? «Por supuesto, querida», continuó la señora Patterson, con la expresión suavizada con lo que parecía ser lástima. «Todos tenemos que reconocer nuestras limitaciones eventualmente. No hay vergüenza en admitir cuando las cosas se vuelven demasiado difíciles». Después de que se fue, me senté en mi sala de estar sosteniendo su cazuela de atún y sintiendo que había sido borrada de mi propia historia. Sara no solo me había silenciado, había reescrito mi narrativa por completo. Según su versión, yo era la abuela frágil que se había hecho a un lado con gracia, no la mujer a la que le habían dicho brutalmente que hablaba demasiado para que una niña de 4 años lo tolerara. El teléfono sonó esa tarde, y por un momento mi corazón dio un vuelco con esperanza. Quizás era David, llamando para aclarar este malentendido. Quizás se había dado cuenta de cuánto Lily extrañaba nuestros cuentos. Quizás... «Señora Harrison, soy Jennifer del Centro de Cuidado Infantil de Los Angelitos. Sarah Morrison nos dio su número como contacto de emergencia para Lily, pero nos pidió que actualizáramos nuestros registros. Dijo que ya no está disponible para recogidas ni cuidados de emergencia. ¿Deberíamos eliminar su nombre del expediente de Lily? Otra borradura. Otra pequeña muerte de mi papel en la vida de mi nieta. Yo... «Sí, supongo que debería actualizar sus registros», susurré. Mi voz apenas audible incluso para mí misma. «¿Está todo bien, señora Harrison?» Se oye preocupada. ¿Cómo podría explicar que estaba desapareciendo de mi propia familia una llamada telefónica a la vez? ¿Que la niña a la que había amado desde su primer aliento estaba siendo sistemáticamente separada de mí? No por ninguna falla de mi parte, sino porque mi nuera encontraba mi voz demasiado para soportar. «Estoy bien», mentí. «Solo actualice los registros». Esa noche decidí llamar a David directamente. Seguramente él entendería. Seguramente, el hijo que había criado con historias y sacrificios reconocería la injusticia de lo que estaba sucediendo. Marqué su número con dedos temblorosos, ensayando lo que diría, cómo explicar mi versión sin sonar acusatoria. «Hola, mamá», respondió David, pero su voz transmitía una distracción que inmediatamente me puso de los nervios. «¿Qué pasa? De hecho, estoy a la mitad de acostar a Lily. Eso es en parte por lo que estoy llamando», dije. Mis palabras cuidadosamente ensayadas de repente me abandonaron. No la he visto desde el martes, y me preguntaba. «Oh, claro», interrumpió, y pude escucharlo moverse, probablemente caminando escaleras arriba hacia la habitación de Lily.
Sara mencionó que necesitabas un descanso de cuidar niños. Dijo que últimamente te habías visto cansada y que no quería abrumarte. Honestamente, mamá, hemos estado preocupados porque estés asumiendo demasiado. Ahí estaba de nuevo. La versión de los hechos de Sara, presentada como un hecho y aceptada sin cuestionamientos. Yo era la abuela cansada que necesitaba protección de la carga de cuidar a su propia nieta. David, eso no es lo que pasó. Comencé, con la voz más fuerte de lo que esperaba. Sara me dijo que hablaba demasiado. Dijo que mis historias eran agotadoras para Lily. Me dijo que simplemente me callara. Una pausa. Una larga e incómoda pausa llena con el sonido de la respiración de David, y lo que podría haber sido la voz de Lily en el fondo, pidiendo agua. Mamá, dijo finalmente, con su tono tomando la cualidad paciente que los adultos usan con los niños que no son razonables. Creo que tal vez malentendiste lo que Sara estaba tratando de decir. Ha estado bajo mucho estrés en el trabajo, y a veces cuando las personas están estresadas, no se comunican tan claramente como deberían. Estoy seguro de que no lo dijo de la manera que tú lo escuchaste. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Mi propio hijo estaba descartando mi experiencia, reformulando mi dolor como un malentendido, eligiendo la comodidad de su esposa sobre la verdad de su madre. No malentendí nada, dije, mi voz comenzando a temblar. Fue muy clara. Dijo que hablo demasiado, que es agotador para Lily, y que tal vez debería simplemente callarme. Esas fueron sus palabras exactas, David. Mira, mamá, realmente no puedo entrar en esto ahora mismo. Lily me está buscando, y Sara ha tenido un día largo. Tal vez podamos sentarnos juntos este fin de semana y hablar de las cosas, pero mientras tanto, tal vez sería bueno para ti tener un poco de tiempo para ti. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? La pregunta se sintió como otra borradura. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo por mí misma? Todo lo que había hecho durante los últimos 4 años había sido por Lily, por David, por esta familia que ahora sugería que necesitaba concentrarme más en mi propia vida. Como si cuidar a mi nieta hubiera sido una carga que me había impuesto a mí misma, en lugar de una alegría que había atesorado. Debería irme, susurré, incapaz de continuar una conversación que estaba destruyendo lentamente lo que quedaba de mi corazón. «Mamá, espera», comenzó David, pero ya había colgado. Me senté en mi cocina mientras la oscuridad caía fuera de mis ventanas, mirando el teléfono y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi hijo había elegido la versión de los hechos de su esposa sobre la mía. Mi nieta estaba siendo apartada de mí, basándose en mentiras sobre mis supuestas limitaciones. Mi voz, la cosa que me había conectado con cada persona que alguna vez había amado, había sido considerada demasiado agotadora, demasiado inapropiada para los oídos de una niña de 4 años. Por primera vez desde que Jorge murió, entendí lo que significaba estar verdaderamente sola. La casa se asentó a mi alrededor con sus crujidos y suspiros familiares, sonidos que una vez se sintieron como consuelo, pero que ahora parecían susurros de abandono. Mañana traería otro día silencioso, otro día sin bracitos alrededor de mi cuello, sin preguntas que conducían a historias, sin el sonido de la risa de mi nieta llenando espacios que ahora resonaban con nada más que mi propia respiración, cada vez más silenciosa. Miré mi reflejo en la ventana de la cocina, viendo a una mujer que apenas reconocía. ¿Cuándo me había convertido en alguien cuyo amor era demasiado? ¿Cuándo mis historias se habían vuelto agotadoras en lugar de preciadas? ¿Cuándo mi voz se había convertido en algo que necesitaba ser silenciado en lugar de celebrado? ¿Me habían usado? La pregunta se formó en mi mente como un pequeño y afilado cuchillo, cortando décadas de amor supuesto y revelando algo más oscuro debajo. Había sido nada más que cuidado infantil gratuito, conveniente cuando se necesitaba y desechable cuando no lo era. La posibilidad era demasiado terrible para considerarla por completo, pero se instaló en mi conciencia de todos modos, echando raíces en el fértil suelo de mi creciente desesperación. 3 semanas habían pasado desde la última vez que abracé a mi nieta. 3 semanas de silencio asfixiante que parecía volverse más espeso con cada día que pasaba. Había dejado de hornear galletas por completo.
El olor a vainilla y azúcar moreno se había vuelto demasiado doloroso. Un recordatorio de las tardes de martes y jueves que ya no existían. Mi casa se sentía como un museo de rutinas abandonadas. Cada habitación resonando con el fantasma de un propósito que ya no se me permitía cumplir. Esa mañana, finalmente reuní el coraje para intentarlo una vez más. Llamé a la casa de David a las 9 en punto, cuando sabía que Sara estaría en su trabajo de marketing en el centro y David estaría trabajando desde su oficina en casa. Tal vez, sin la influencia de Sara, mi hijo escucharía. Tal vez recordaría a la madre que había sacrificado todo para darle las oportunidades que ella nunca había tenido. Pero fue Sara quien respondió, con su voz firme y profesional a pesar de que debería haber estado trabajando. Hola, mamá, dijo, y pude escuchar papeles crujiendo de fondo. De hecho, hoy estoy trabajando desde casa. Lily tiene un pequeño problema estomacal, nada serio, pero en la guardería no la aceptan hasta que no tenga fiebre durante 24 horas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Está bien? ¿Necesitas que vaya a ayudarte? ¿Podría llevar un poco de esa receta de té de jengibre que siempre ayudaba a David cuando... No, eso realmente no es necesario, interrumpió Sara, con un tono que sugería que la idea misma era inapropiada. Tengo todo bajo control. Además, ya sabes cómo son estos bichos de la infancia. Muy contagiosos. No queremos que te enfermes a tu edad. Ahí estaba de nuevo. Mi edad, empuñada como un arma para justificar mi exclusión de la vida de mi nieta. A los 72 años, aparentemente era demasiado frágil para arriesgarme a la exposición a un virus estomacal infantil, demasiado delicada para brindar el tipo de atención que había estado brindando durante décadas. Sara, realmente creo que necesitamos hablar, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Sobre lo que pasó, sobre por qué no he visto a Lily. ¿Sabes qué, mamá? Tienes toda la razón. Deberíamos hablar. Su tono cambió, volviéndose casi amistoso, y algo en el cambio hizo que mi estómago se contrajera de pavor. De hecho, es el momento perfecto. ¿Por qué no vienes por aquí alrededor de la 1? Lily ya debería estar durmiendo la siesta para entonces. Y podemos tener una conversación sincera. Debería haber reconocido la trampa. Debería haber escuchado la dulzura calculada en su voz y haber entendido que Sarah Morrison nunca hacía nada sin un propósito cuidadosamente planeado. Pero estaba desesperada, hambrienta de cualquier conexión con el mundo de mi nieta, y confundí la manipulación con la oportunidad. Llegué a su casa a la 1 en punto, llevando una pequeña bolsa con libros para colorear que había comprado para Lily, y un recipiente con sopa de pollo casera que siempre había sido la favorita de David cuando estaba enfermo. El vecindario era tranquilo. Autos caros estacionados en las entradas como centinelas que guardaban vidas a las que nunca había pertenecido del todo, a pesar de 4 años de tratar de encontrar mi lugar en el mundo de Sara. Sara abrió la puerta vestida con pantalones de yoga y un suéter extra grande, con su cabello rubio recogido en un moño desordenado que de alguna manera se veía sin esfuerzo perfecto. «Adelante, adelante», dijo, señalándome hacia su sala de estar con sus muebles blancos y los cojines cuidadosamente dispuestos en los que en realidad se suponía que nadie se sentara. «¿Cómo se siente Lily?», pregunté, dejando mi bolsa y mirando hacia la escalera, con la esperanza de vislumbrar a mi nieta, incluso si estuviera durmiendo. Mucho mejor, todavía durmiendo la siesta, pero la fiebre le bajó esta mañana. Sara se acomodó en la silla frente a mí, cruzando las piernas y entrelazando las manos de una manera que me recordaba a una entrevistadora de trabajo. «Me alegro mucho de que hayas venido, mamá. Realmente necesitamos aclarar algunas cosas». Asentí, con la esperanza floreciendo en mi pecho a pesar de la forma formal en que estaba hablando. Tal vez David había hablado con ella. Tal vez se había dado cuenta de cuánto habían dolido sus palabras, cuán innecesario había sido silenciarme por completo. «He estado pensando mucho en nuestra conversación del otro día», continuó Sara, con la voz adoptando el tono razonable que usan las personas exitosas cuando están a punto de dar malas noticias devastadoras. «Y me he dado cuenta de que tal vez no fui tan clara como debería haber sido sobre las necesidades cambiantes de nuestra familia». «¿Necesidades cambiantes?»,
repetí, con la confusión ya comenzando a nublar mi alivio. Bueno, sí. Verás, Lily está creciendo ahora. Está empezando a desarrollar sus propios intereses, su propia forma de procesar el mundo. Y David y yo hemos estado hablando sobre lo importante que es que tenga interacciones y experiencias de aprendizaje apropiadas para su edad. Las palabras se sintieron como piezas de rompecabezas que no encajaban del todo. Jerga corporativa diseñada para oscurecer en lugar de aclarar. No estoy segura de entender lo que quieres decir. Sara se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión cuidadosamente compasiva. Lo que quiero decir es que todas esas viejas historias familiares, todo el hablar sobre el pasado, simplemente no es lo que Lily necesita en este momento. Necesita concentrarse en su futuro, en el desarrollo de habilidades modernas y perspectivas contemporáneas. No queremos que se confunda con ideas obsoletas sobre cómo funciona el mundo. La habitación se inclinó ligeramente a mi alrededor. ¿Ideas obsoletas? Oh, mamá, no te lo tomes como algo personal. Es solo que tu generación tuvo experiencias tan diferentes, valores tan diferentes. Todo ese hablar sobre el sacrificio y el conformarse con menos, realmente no es relevante para la realidad de Lily. Queremos que crezca segura, ambiciosa, enfocada en el logro en lugar de perderse en historias sentimentales sobre los viejos tiempos. Cada palabra aterrizó como una pequeña explosión en mi pecho. Mis historias, la historia familiar cuidadosamente conservada, las lecciones sobre la resiliencia y el amor que había pensado que eran tesoros para transmitir, estaban siendo descartadas como nostalgia irrelevante que de alguna manera podría dañar el desarrollo de mi nieta. Y honestamente, continuó Sara, con la voz adoptando un tono más suave que de alguna manera se sentía más cruel que la hostilidad abierta. Nos ha preocupado la cantidad de tiempo que has estado pasando con Lily. Es maravilloso que la ames tanto, pero ella necesita aprender independencia. Necesita desarrollar relaciones con niños de su edad en lugar de buscar siempre a su abuela para que la entretenga. Yo pensé que estaba ayudando, susurré, mi voz apenas audible incluso para mí misma. Oh, lo estabas. Absolutamente lo estabas. Pero ayudar se ve diferente ahora de lo que se veía cuando David era pequeño. La sonrisa de Sara era ensayada, profesional, del tipo que probablemente usaba con clientes difíciles en su firma de marketing. Lo que necesitamos ahora es más apoyo práctico, menos cuidado directo, más contribución financiera al futuro de Lily. Y ahí estaba. La verdad que había tenido miedo de reconocer, entregada con la precisión casual de alguien que discute un acuerdo comercial. Mi valor para esta familia no era como una abuela que ofrecía amor e historias y conexión a algo más grande que ellos mismos. Mi valor era financiero. ¿Contribución financiera? Logré preguntar. Bueno, sí. Lily va a necesitar tantas cosas a medida que crezca. Clases de baile, campamentos de verano, eventualmente la colegiatura. David y yo hemos estado hablando de establecer un fondo educativo, y pensamos que tal vez quisiera ser la principal contribuyente. Ya sabes, ya que no tienes otros nietos de los que preocuparte, y ya que tus gastos probablemente son bastante mínimos en esta etapa de tu vida. Las palabras me golpearon como agua helada. Habían calculado mi valor hasta mis pagos de seguridad social y mi modesta cuenta de ahorros. Habían determinado que mi valor no residía en el amor que ofrecía libremente, sino en el dinero que podía proporcionar para financiar un estilo de vida que nunca había podido permitirme para mi propio hijo. Vivo con ingresos fijos, dije, con la voz sonando extraña para mis propios oídos. Mi seguridad social y una pequeña pensión de la ferretería de Don Miller. No tengo miles de dólares para contribuir a... Oh, mamá, sé que no eres rica, pero piénsalo. Tienes tu casa en propiedad, ¿verdad? Eso es patrimonio que está ahí. Y realmente, ¿cuánto espacio necesita una persona? Hay algunas comunidades de adultos mayores encantadoras por aquí, mucho más apropiadas para alguien de tu edad. Los ingresos de la venta de tu casa podrían financiar toda la educación de Lily, y estarías mucho más cómoda en un lugar diseñado para tus necesidades. La miré fijamente, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Quería que vendiera mi casa, la casa donde había criado a David, donde Jorge y yo habíamos construido nuestra vida juntos,
donde cada habitación guardaba recuerdos que había atesorado durante décadas, para financiar el futuro de mi nieta mientras me mudaba a lo que ella llamaba una comunidad de adultos mayores, pero que sonaba sospechosamente a un lugar donde los parientes mayores inconvenientes se guardaban lejos de las vidas de las familias ocupadas. ¿Quieres que venda mi casa? Repetí, segura de haber malentendido algo fundamental sobre esta conversación. Quiero que consideres lo que sería mejor para todos, respondió Sara, con su tono sugiriendo que esta era una solicitud perfectamente razonable. Estarías más cómoda. Lily tendría su educación asegurada, y David y yo no tendríamos que preocuparnos por mantener 2 propiedades a medida que todos envejecemos. 2 propiedades. Como si mi casa fuera de alguna manera su responsabilidad, su carga que debían administrar en lugar de mi santuario para preservar. ¿Pero dónde viviría?, pregunté, con mi voz pequeña y perdida. Oh, hay tantas opciones. La Casa del Sol tiene una reputación maravillosa y está a solo 15 minutos. Tienen actividades, programas de comidas, servicios de transporte. Probablemente harías muchos amigos nuevos de tu edad. Mucho mejor que sentarte sola en esa casa grande y vieja, con nada más que recuerdos para hacerte compañía. La crueldad era impresionante en su entrega casual. Mis recuerdos, décadas de amor y pérdida y triunfo y lucha, reducidos a nada más que obsesiones solitarias que necesitaban ser reemplazadas con actividades organizadas e interacciones sociales supervisadas. Me puse de pie lentamente, con las piernas inestables debajo de mí. Necesito irme. Mamá, por favor, no te enfades. Esta es exactamente la clase de reacción emocional que demuestra por qué este cambio sería bueno para ti. Estás demasiado apegada al pasado, demasiado reacia a avanzar con tu vida. Pero ya estaba recogiendo mi bolso, mi recipiente de sopa intacto, mis libros para colorear que Lily nunca vería. Mientras caminaba hacia la puerta principal, escuché una vocecita desde lo alto de las escaleras. ¿Abuela Ivy? Miré hacia arriba para ver a Lily de pie en el rellano en pijama, con el pelo desordenado por el sueño, con su elefante de peluche favorito agarrado en sus brazos. Su rostro se iluminó con el tipo de alegría pura que una vez había hecho que toda mi semana valiera la pena. «Lily, cariño, vuelve a tu habitación», llamó Sara bruscamente. La abuela se iba. «Pero me perdí sus cuentos», dijo Lily, con su labio inferior comenzando a temblar. «¿Puede contarme sobre cuando papá era pequeño?» «Hoy no, cariño», respondió Sara, moviéndose hacia las escaleras. «¿Recuerda lo que hablamos? La abuela va a estar muy ocupada de ahora en adelante». Miré la cara confusa de mi nieta, el amor y la confianza que aún vivían en sus ojos de 4 años, y sentí que mi corazón se rompía por completo. No entendía por qué su abuela había desaparecido repentinamente de su vida. No sabía que su madre había decidido que mi voz era demasiado, mi amor demasiado abrumador, mi presencia demasiado perjudicial para la infancia cuidadosamente curada que estaban diseñando para ella. «Te quiero, Lily», susurré, con la voz entrecortada. «Yo también te quiero, abuela. ¿Volverás mañana?» No pude responder. No pude hablar más allá de la piedra de dolor que se había alojado en mi garganta. En cambio, salí de su casa y conduje a casa entre lágrimas que hicieron que las calles familiares de Puebla se difuminaran en impresiones de acuarela de una vida que ya no se me permitía vivir por completo. Esa noche, me senté en mi cocina con una taza de té que se enfriaba en mis manos, finalmente entendiendo el alcance total de lo que me habían hecho. No solo me habían silenciado, había sido sistemáticamente devaluada, reducida de amada abuela a carga inconveniente, de miembro valioso de la familia a potencial recurso financiero. La pregunta que me había estado atormentando durante semanas finalmente tuvo su respuesta. Sí, me habían usado. Durante 4 años, había brindado cuidado infantil gratuito mientras creía que estaba compartiendo amor. Había dado mi tiempo, mi energía, mis historias y mi corazón mientras calculaban cuánto más podían extraer de mí antes de deshacerse de lo que quedaba. Tenía 72 años y acababa de descubrir que la familia por la que había sacrificado todo me veía como nada más que patrimonio para liquidar. No dormí esa noche.
En cambio, me senté en mi mesa de la cocina hasta el amanecer, mirando la pila de facturas que había estado posponiendo, los estados de cuenta bancarios que mostraban mi modesta cuenta de ahorros, la escritura de mi casa que Jorge y yo habíamos tardado 23 años en pagar. Con la pálida luz de la mañana filtrándose a través de mis cortinas de encaje, todo parecía diferente de alguna manera, no como el santuario acogedor que siempre había atesorado, sino como activos que estaban siendo tasados por personas que veían signos de dólar donde yo veía recuerdos. El teléfono sonó a las 8 en punto. La voz de Sara, brillante y artificialmente alegre, como si nuestra conversación del día anterior hubiera sido perfectamente normal en lugar de devastadora. «Buenos días, mamá. Espero que hayas tenido tiempo de pensar en nuestra conversación de ayer. David y yo hablamos anoche, y queríamos que supieras que ya nos pusimos en contacto con algunos agentes de bienes raíces en la zona, solo para obtener algo de información preliminar, por supuesto, sin presiones». Apreté el teléfono con más fuerza, con los nudillos blancos contra el plástico. ¿Llamaste a agentes de bienes raíces sobre mi casa? Oh, solo de manera informal. Queríamos ayudarte a comprender tus opciones. ¿Sabías que tu propiedad ha aumentado de valor significativamente en los últimos años? Con la ubicación y el tamaño del terreno, tienes un buen capital acumulado. Un agente dijo que las casas en tu vecindario se venden por más de $200,000. $200,000. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Y sin embargo, el número se sentía como una etiqueta de precio adjunta a mi alma. Cada dólar representaba un recuerdo que se vendería a extraños. La cocina donde le había enseñado a David a cocinar huevos revueltos, la sala de estar donde Jorge y yo habíamos bailado con los discos de Glenn Miller, el patio trasero donde había colgado la ropa en una cuerda cada lunes soleado durante 4 décadas. Sara, nunca acepté vender mi casa. ¡Ah, por supuesto que no! Solo estamos explorando posibilidades. Pero piénsalo lógicamente, mamá. Estás dando vueltas en ese gran lugar por ti sola. El solo mantenimiento debe ser agotador a tu edad. ¿No sería agradable que alguien más se preocupara por los grifos con fugas y los daños por tormentas y el trabajo en el jardín? La condescendencia en su voz era como papel de lija contra mis nervios ya en carne viva. No estaba dando vueltas en mi casa. Estaba viviendo en ella, manteniéndola, cuidándola de la manera que Jorge me había enseñado. Sí, había desafíos. Las canaletas necesitaban limpieza, y los escalones delanteros eran cada vez más difíciles de transitar en invierno. Pero estos eran mis desafíos, mis responsabilidades, mis decisiones a tomar. Necesito irme, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Espera, mamá. Hay algo más. Hemos programado una visita a la Casa del Sol para este sábado. Solo un recorrido, nada formal, pero tienen una vacante en su ala de asistencia. Y estos lugares se van rápido. Realmente creo que deberías mantener la mente abierta sobre... Colgué el teléfono. Por primera vez en semanas, el silencio que siguió se sintió como una elección en lugar de un castigo. Había cortado la voz de Sara, detenido sus palabras que llenaban mi cocina con planes que nunca había pedido y futuros que no quería. La pequeña rebelión se sintió tanto aterradora como estimulante, como saltar de un acantilado y descubrir que podía volar. El teléfono sonó de nuevo casi de inmediato. Lo miré fijamente, observando el identificador de llamadas que mostraba el número de David y Sara, escuchando el persistente gemido electrónico que siempre me había hecho saltar a la atención. Hoy no. Hoy lo dejé sonar hasta que el contestador automático lo atendió. «Mamá, soy David. Sara dijo que le colgaste y está preocupada por ti. Eso no es nada como tú. Por favor, llámanos para que podamos hablar de esto racionalmente. Solo estamos tratando de ayudar». Ayudar. La palabra había sido convertida en arma contra mí, convertida en una justificación para desmantelar toda mi vida. Me estaban ayudando silenciando mi voz, ayudándome quitándome a mi nieta, ayudándome vendiendo mi casa y almacenándome en una instalación donde mi inconveniente independencia pudiera ser gestionada por profesionales. Caminé por mi casa lentamente, viéndola con nuevos ojos. Los pisos de madera que Jorge había renovado él mismo,
aprendiendo la técnica de libros de la biblioteca porque no podíamos pagar la contratación de profesionales. Las estanterías empotradas en la sala de estar donde había exhibido álbumes de fotos, y los premios escolares de David y mi pequeña colección de ángeles de cerámica, regalos de compañeros de trabajo y vecinos a lo largo de los años. El dormitorio principal donde Jorge y yo habíamos susurrado sobre nuestros sueños y temores, donde había llorado sola después de su funeral, donde lentamente había aprendido a dormir en el centro de la cama en lugar de aferrarme a mi lado. Cada habitación contaba la historia de una vida plenamente vivida, de desafíos superados, y amor compartido y pérdidas sobrevividas. Esto no era solo propiedad para ser liquidada para el beneficio de otra persona. Esta era mi base, mi ancla, la representación física de todo lo que había construido de la nada después de la muerte de Jorge. Me encontré de pie en el dormitorio de invitados que había convertido en mi cuarto de costura, mirando los edredones que había estado haciendo para los futuros cumpleaños de Lily. Cada uno representaba horas de costura cuidadosa, patrones elegidos específicamente para una nieta que amaba los colores brillantes y los animales, y las historias sobre princesas que se salvaban a sí mismas. Los edredones estaban doblados cuidadosamente en los estantes, esperando cumpleaños a los que aparentemente no me invitarían a celebrar. Fue entonces cuando tomé mi primera decisión real. Bajé los edredones de los estantes y los extendí sobre la mesa de mi comedor. 5 edredones en total. Uno para cada cumpleaños de los 5 a los 9 años. Cada uno más complejo que el anterior, ya que planeaba enseñarle a Lily sobre la artesanía y la paciencia y la satisfacción de crear algo hermoso con tus propias manos. El edredón final, destinado a su 9º cumpleaños, presentaba un intrincado patrón de árboles de cuentos, cada rama destinada a representar un cuento familiar que planeaba compartir cuando fuera lo suficientemente mayor como para entenderlos completamente. Doblé cada edredón con cuidado y los coloqué en cajas de almacenamiento sin ácido que había comprado específicamente para su conservación. Luego, escribí una carta en mi mejor papel de escribir, el papel color crema con pequeñas rosas a lo largo del borde que había estado guardando para ocasiones especiales. Mi queridísima Lily, comencé, con mi letra más cuidadosa que en años. Estos edredones fueron hechos para ti con más amor del que sé expresar con palabras. Cada puntada representa una esperanza que tengo para tu futuro, una historia que quería compartir, una lección que quería enseñar. Para cuando leas esta carta, serás lo suficientemente mayor como para entender que a veces las personas que más nos aman tienen que dar un paso atrás para protegerse a sí mismos y a los niños que adoran. Espero que algún día recuerdes las historias que tu abuela Ivy te contó, y que entiendas por qué tuve que dejar de contarlas. Todo mi amor. Siempre. Abuela Ivy. Sellé la carta en un sobre y la coloqué en la caja con el edredón del 9º cumpleaños, y luego conduje a mi banco en el centro. Margarita Williams había sido mi banquera durante 15 años. Una mujer práctica de 50 y tantos años que me había ayudado a navegar las complejidades financieras de la viudez sin hacerme sentir estúpida por no entender las estrategias de inversión o las pólizas de seguro. Evelyn, qué gusto verte, dijo Margarita, señalándome hacia su escritorio en la esquina del banco de pueblo pequeño que aún se sentía personal en lugar de corporativo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Necesito crear un fideicomiso, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Para mi nieta, algo que no se pueda tocar hasta que cumpla 18 años. Margarita asintió, sacando formularios y haciendo preguntas prácticas sobre cantidades y beneficiarios y contingencias. Le expliqué que quería transferir una parte importante de mis ahorros, no todos, pero lo suficiente para asegurar que la educación de Lily estuviera financiada sin requerir que vendiera mi casa o renunciara a mi independencia. Esto es muy generoso, Evelyn, dijo Margarita mientras procesaba el papeleo. Pero tengo que preguntar, ¿estás segura de que quieres hacerlo irrevocable? Una vez que se establezca el fideicomiso, no podrás acceder a estos fondos, ni siquiera en caso de emergencia. Estoy segura, respondí, pensando en la suposición casual de Sara de que mi dinero estaba disponible para el uso de su familia siempre que decidieran que lo necesitaban. Quiero que Lily sepa que su abuela proporcionó para su educación,
Pero no quiero que nadie más tenga acceso a ese dinero. Nunca. El fideicomiso se estableció en 1 hora. 12,000 pesos, casi la mitad de los ahorros de mi vida. Reservados para el futuro de Lily, protegidos de los padres que podrían verlo como su propio recurso personal. No era suficiente para pagar una educación en una universidad de la Ivy League, pero cubriría un colegio comunitario o una escuela vocacional o cualquier camino que Lily eligiera para sí misma. Esa noche, llamé a mi vecina, la señora Henderson, la mujer que había cuidado sus rosas con tanta dedicación que su jardín se había convertido en un hito del vecindario. Eleanor, soy Evelyn, la de al lado. Necesito pedirte un favor, y entenderé por completo si dices que no. Por supuesto, querida. ¿Qué necesitas? Voy a viajar por un tiempo. Dije, la mentira viniendo más fácil de lo que esperaba. Nada dramático, solo algunos viajes que he estado posponiendo durante demasiado tiempo. Me preguntaba si podrías vigilar mi casa, tal vez recoger mi correo y regar mis plantas. Con gusto te pagaría por la molestia. No seas tonta con el pago, pero estaré encantada de ayudar. Es maravilloso que salgas y hagas cosas por ti misma. Jorge habría querido eso para ti. Jorge. Me había centrado tanto en la familia que quedaba que casi había olvidado al esposo que me había amado por lo que era en lugar de por lo que podía proporcionar. Jorge, que había escuchado mis historias sobre el trabajo y los vecinos y los sueños con genuino interés en lugar de tolerarlos como ruido necesario. Jorge, que nunca había sugerido que mi voz fuera demasiado o que mi presencia fuera agotadora. Por primera vez en semanas, sentí un destello de algo que podría haber sido esperanza. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual e hice algo que no había hecho en meses. Preparé el desayuno solo para mí. Un desayuno de verdad. No las tostadas y el café que se habían convertido en mi comida estándar desde que terminó el cuidado de niños. Preparé huevos revueltos de la manera que Jorge me había enseñado, con un chorrito de crema y solo una pizca de pimentón. Preparé café en la cafetera que tardaba más, pero sabía mejor que el polvo instantáneo que había estado usando por costumbre. Mientras estaba sentada en la mesa de mi cocina desayunando y mirando la salida del sol a través de mi ventana, me di cuenta de que algo profundo había cambiado de la noche a la mañana. Por primera vez desde las devastadoras palabras de Sara hace 3 semanas, no estaba esperando que sonara mi teléfono. No estaba esperando una invitación para participar en la vida de mi nieta. No estaba midiendo mi valía por si mi familia me necesitaba o no. Simplemente estaba existiendo en mi propio espacio, tomando mis propias decisiones, comiendo alimentos que había preparado para mi propio placer en lugar de para la aprobación de nadie más. Se sentía como el primer día de una vida que había olvidado que se me permitía vivir. Cuando el teléfono sonó a las 9 de la mañana, ¿el intento diario de Sara de presionarme hacia decisiones que no quería tomar? No respondí. Cuando sonó de nuevo a las 10 y luego a las 11, continué ignorándolo. Al mediodía, el contestador automático estaba lleno de mensajes cada vez más frenéticos sobre oportunidades perdidas y listas de espera de viviendas para personas mayores, y la importancia de tomar decisiones mientras aún era capaz de un pensamiento racional. Pero estaba pensando de manera más racional de lo que había estado en años. Estaba recordando que mi casa era mía para conservar o vender como eligiera. Mis ahorros eran míos para gastar o ahorrar como me pareciera. Mi voz era mía para usar o retener de acuerdo con mi propio juicio. Y por primera vez en décadas, estaba entendiendo la diferencia entre ser necesaria y ser utilizada. Esa tarde, hice algo que no había hecho desde que murió Jorge. Tomé un baño largo y caliente en medio del día, solo porque quería. Encendí velas y usé las sales de baño caras que había estado guardando para una ocasión especial. Finalmente entendiendo que estar viva y libre para tomar mis propias decisiones era una ocasión especial suficiente. Mientras me sumergía en el agua tibia, rodeada de los sonidos familiares de mi propia casa, comencé a planificar el resto de mi vida. No la vida que otras personas querían que viviera, sino la vida que había estado demasiado ocupada, sirviendo a los demás para imaginar para mí misma. 3 días después de que dejé de responder sus llamadas, vinieron a mi casa. Estaba sentada en mi jardín, cuidando las plantas de jitomate que Jorge me había enseñado a entutorar correctamente,
cuando escuché el sonido familiar del Mercedes de Sara estacionándose en mi entrada. Pero esta vez, la camioneta de David la seguía de cerca. Habían venido juntos, unidos en cualquier intervención que hubieran planeado para la abuela, que se había atrevido a dejar de cooperar con su agenda. No me levanté de mi jardín. En cambio, continué trabajando la tierra alrededor de la base de mis jitomates Cherokee Purple, con las manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. A través de los barrotes de la cerca, pude escuchar las puertas de los autos cerrándose de golpe, una conversación apagada, el sonido de pasos acercándose a mi puerta principal. El timbre sonó. Una vez, 2 veces. Luego una tercera vez con la presión insistente de personas que esperaban una respuesta inmediata. Cuando no respondí, escuché la voz de David llamando a través de la puerta. «Mamá, sabemos que estás en casa. Tu auto está en la entrada. Y la señora Henderson dijo que te vio en el jardín esta mañana». La señora Henderson. Por supuesto que habían interrogado a mis vecinos, tratando mi ausencia de sus demandas como un caso de persona desaparecida que requería investigación. «Mamá, por favor abre la puerta. Estamos preocupados por ti». Preocupados. La palabra se había unido a ayuda en la colección de términos que usaban para disfrazar el control como preocupación. Me sacudí la tierra de las manos y caminé lentamente hacia mi puerta principal, tomándome el tiempo para apreciar la forma en que la luz del sol de la tarde caía sobre mis pisos de madera, la forma en que las cortinas de encaje de mi abuela filtraban la luz en patrones suaves en mis paredes. Cuando abrí la puerta, David estaba en mi porche delantero luciendo genuinamente angustiado, con el pelo oscuro desaliñado como si se lo hubiera estado pasando por los dedos repetidamente. Detrás de él, Sara lucía una expresión de impaciencia cuidadosamente controlada, con su bolso de diseñador aferrado a su pecho como una armadura. «Gracias a Dios», dijo David, dando un paso adelante como si fuera a abrazarme. «Hemos estado llamando durante días. ¿Por qué no has estado respondiendo tu teléfono?» Me quedé en mi puerta, sin invitarlos a entrar, estudiando el rostro de mi hijo e intentando recordar cuándo había aprendido a hablarme como si fuera una niña que se había alejado de la supervisión. «He estado ocupada», dije simplemente. «¿Ocupada?» La voz de Sara tenía un tono agudo. «Mamá, te hemos dejado 17 mensajes». 17. Ese no es un comportamiento normal para alguien que supuestamente está solo ocupada. Casi sonreí ante la acusación. Aparentemente, no responder a sus exigencias dentro de su plazo preferido era evidencia de declive mental en lugar de elección personal. ¿Quieren entrar?, pregunté, retrocediendo de la puerta. «Acabo de preparar té helado». Me siguieron a mi sala de estar, y los observé inspeccionar el espacio como si buscaran pruebas de cualquier deterioro que se hubieran convencido a sí mismos de que explicaba mi reciente independencia. David se sentó pesadamente en el viejo sillón reclinable de Jorge, mientras que Sara se posó en el borde de mi sofá, con una postura que sugería que no planeaba quedarse mucho tiempo. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó David, con la voz suave pero firme. «Sara me contó sobre tu conversación del otro día, y me preocupan algunas de las cosas que dijiste». «¿Qué cosas específicamente?». «Bueno, para empezar, tu reacción a las sugerencias de vivienda. Sara solo estaba tratando de ayudarte a explorar tus opciones, y pareces haberlo tomado como una especie de ataque personal». Serví 3 vasos de té helado de la jarra que había preparado, agregando hojas de menta de mi jardín a cada vaso. El ritual doméstico me dio tiempo para elegir mis palabras cuidadosamente. «David, ¿Sara te dijo exactamente lo que sugirió durante nuestra conversación?» «Dijo que discutiste algunas opciones de vivienda para adultos mayores que podrían ser más adecuadas para tus necesidades actuales». Le entregué su vaso, notando cómo evitaba el contacto visual cuando hablaba de mis necesidades actuales, como si el envejecimiento me hubiera hecho incompetente para evaluar mi propia situación. «Sara sugirió que vendiera mi casa para financiar la educación de Lily y me mudara a una residencia asistida. Ya había contactado a agentes de bienes raíces para tasar la propiedad sin pedir mi permiso». La cara de David se quedó inmóvil. «Eso, así no es como ella me lo explicó». «¿Cómo te lo explicó?» «Dijo que habías estado haciendo preguntas sobre reducir el tamaño de tu casa,
que habías mencionado sentirte abrumada por el mantenimiento del hogar y que estabas interesada en explorar opciones de vivienda más pequeñas. Me giré para mirar a Sara, que estaba mirando su té helado como si contuviera secretos que preferiría no revelar. Sara, ¿alguna vez mencioné sentirme abrumada por el mantenimiento de mi casa? Tú lo insinuaste, dijo, con voz defensiva. Hablaste de lo difícil que era mantenerte al día con todo por ti misma. ¿Cuándo dije eso? No recuerdo la conversación exacta, pero estaba claro que estabas luchando con... Nunca dije eso. Mi voz era tranquila pero firme. Nunca me he quejado contigo sobre el mantenimiento de mi casa, porque no me cuesta trabajo. Esta casa no es una carga para mí. Es mi santuario, mi seguridad y mi elección. David dejó su vaso con un fuerte clic contra mi mesa de centro. Mamá, tal vez deberíamos centrarnos en avanzar en lugar de volver a litigar quién dijo qué cuándo. ¿Avanzar hacia qué, David? ¿Hacia que venda la casa que tu padre y yo tardamos 23 años en pagar? ¿Hacia que renuncie a mi independencia porque tu esposa encuentra inconveniente mi presencia? Eso no es justo, dijo Sara, finalmente levantando la vista de su té. Nunca dije que fueras inconveniente. Dijiste que hablaba demasiado. Dijiste que mis historias eran agotadoras para Lily. Me dijiste que simplemente me callara. Estaba teniendo un día estresante. Puede que hablara más duramente de lo que pretendía. Y desde ese día, no he visto a mi nieta ni una sola vez. Ni una sola vez, Sara. Me has excluido sistemáticamente de su vida mientras le dices a la gente que elegí dar un paso atrás, porque estaba demasiado cansada para asumir la responsabilidad. David se inclinó hacia adelante en su silla. Mamá, eso no es lo que pasó. Y... Entonces, ¿qué pasó, David? Explícame por qué pasé de cuidar a Lily 2 veces por semana a estar completamente apartada de su vida. Explícame por qué la señora Patterson se detuvo a ofrecerme cazuelas de consuelo, porque había oído que era demasiado mayor y frágil para cuidar a mi propia nieta. El silencio que siguió fue pesado, con implicaciones que ninguno de nosotros quería abordar directamente. David miró a Sara. Sara miró sus manos, y los observé a ambos darse cuenta de que su narrativa cuidadosamente construida se estaba desmoronando en tiempo real. Mira, dijo Sara finalmente, tal vez todos podríamos habernos comunicado mejor, pero la conclusión es que David y yo necesitamos tomar decisiones basadas en lo que es mejor para nuestra familia. Y ahora mismo, lo mejor para Lily es la estabilidad, la rutina y las influencias apropiadas para su edad. ¿Influencias apropiadas para su edad? Repetí, sintiendo que algo frío y afilado se cristalizaba en mi pecho. Soy su abuela, Sara. No soy una influencia. Soy familia. Por supuesto que eres familia. Pero las familias evolucionan, y los roles cambian a medida que los niños crecen. Lily necesita estar cerca de personas que entiendan el mundo en el que está creciendo, no personas que están estancadas en el pasado. Ahí estaba. La verdad, entregada con la crueldad casual que solo proviene de personas que genuinamente creen que su perspectiva es la única válida. Yo estaba estancada en el pasado. Mis historias, mis valores, mi propia existencia de alguna manera era perjudicial para una niña de 4 años que había pasado 2 años corriendo a mis brazos con pura alegría cada martes y jueves por la tarde. David, dije, dirigiéndome a mi hijo e ignorando por completo a Sara. ¿Estás de acuerdo con esa evaluación? ¿Crees que estoy estancada en el pasado? ¿Crees que las historias que te conté sobre tus abuelos, la historia familiar que compartí contigo al crecer, de alguna manera fue perjudicial para tu desarrollo? La cara de David se enrojeció. Mamá, eso es diferente. Esas fueron circunstancias diferentes. ¿En qué fueron diferentes? Simplemente lo fueron. El mundo ha cambiado. Los niños de hoy en día se enfrentan a diferentes desafíos, diferentes oportunidades. Necesitan diferentes tipos de preparación. Me puse de pie lentamente, con las piernas más firmes de lo que habían estado en semanas. Ya veo. Entonces, las historias sobre la perseverancia que te ayudaron a pasar por la universidad cuando el dinero escaseaba, esas ya no son relevantes. Las tradiciones familiares que te dieron un sentido de identidad y pertenencia, esas están anticuadas. ¿El amor y la atención que te di cuando tenías la edad de Lily? Eso de alguna manera es inapropiado que lo experimente.
Mamá, por favor, no distorsiones mis palabras. No estoy distorsionando nada, David. Finalmente los estoy entendiendo claramente. Caminé hacia mi repisa y recogí una fotografía enmarcada de la graduación de David de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la foto, lleva su birrete y toga, con el brazo alrededor de mis hombros, ambos radiantes de orgullo y alivio. Trabajé turnos dobles durante 2 años para ayudar con sus gastos, usando el mismo vestido para 3 ceremonias de graduación diferentes, porque comprar ropa nueva parecía frívolo cuando los pagos de la colegiatura se avecinaban. ¿Recuerdas lo que me dijiste después de que se tomó esta foto? Pregunté, sosteniendo el marco para que él pudiera verlo. La voz de David era apenas audible. Dije gracias. Dijiste, mamá, todo lo que soy te lo debo a ti. Cada historia que me contaste, cada sacrificio que hiciste, cada lección que me enseñaste, todo condujo a este momento. ¿Lo recuerdas? Sí. Y ahora estás sentado en mi sala de estar, diciéndome que esas mismas historias, esas mismas lecciones, esas mismas expresiones de amor, de alguna manera son inapropiadas para que las reciba tu hija. Sara se puso de pie abruptamente. Esta es exactamente la clase de manipulación emocional que temíamos. David, tenemos que irnos. Pero no había terminado. Sara, ¿quieres saber cómo se ve la manipulación emocional? Es decirle a una abuela que habla demasiado cuando comparte historias familiares. Es reescribir la historia para hacerla parecer como si fuera ella quien eligió alejarse de la vida de su nieta. Es presionarla para que venda su casa para financiar una educación que ustedes mismos podrían pagar si tomaran decisiones diferentes sobre sus propias prioridades de gasto. Nuestras prioridades de gasto no son asunto tuyo, espetó Sara, con la compostura finalmente resquebrajada. Las hiciste asunto mío cuando sugeriste que liquidara mis bienes para resolver tus problemas de planificación financiera. David se puso de pie, mirando entre su esposa y su madre, como un hombre que observa un accidente de tren a cámara lenta. Las dos, por favor. Esto no está solucionando nada. Tienes razón, dije, colocando la foto de la graduación de nuevo en la repisa con deliberada atención. Esto no está solucionando nada, porque no hay nada que solucionar. No soy un problema que necesite ser arreglado, David. Soy tu madre. Y si no puedes ver la diferencia, entonces quizás es hora de que ambos se vayan. Sara agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta principal. Vamos, David. Intentamos hacerlo por las buenas. ¿Por las buenas? La llamé. ¿Cuál es la mala, Sara? ¿Vas a hacer que me declaren incompetente? ¿Vas a afirmar que soy un peligro para mí y para los demás porque me niego a vender mi casa en tu cronograma? Se volvió, con la cara sonrojada de ira y algo que podría haber sido miedo. No seas ridícula, pero no nos quedaremos de brazos cruzados viendo que tomas decisiones que lastiman a nuestra familia. ¿Lastimar a tu familia cómo? ¿Manteniendo mi independencia? ¿Negándome a financiar tu estilo de vida? ¿Queriendo una relación con mi nieta que no requiera que venda mi alma para pagarla? David se detuvo en mi puerta, mirándome con una expresión que nunca antes había visto. Parte culpa, parte ira, parte algo que podría haber sido reconocimiento. Mamá, esto no tiene que ser tan complicado. Tienes razón, dije, con la voz firme y clara. No lo es. Puedes elegir valorarme por lo que soy, en lugar de por lo que puedo proporcionar. Puedes elegir dejar que tu hija conozca a su abuela, en lugar de protegerla de las historias familiares que aparentemente amenazan su desarrollo. Puedes elegir respetar a la mujer que te crió, en lugar de tratarla como una obligación inconveniente. O no puedes. Pero de cualquier manera, he terminado de disculparme por ocupar un espacio en mi propia vida. Después de que se fueron, me senté en el sillón reclinable de Jorge y miré a mi alrededor en mi sala de estar. Las fotos que narraban décadas de amor y pérdida, los muebles que habíamos elegido juntos y los edredones que había hecho durante largas tardes de invierno, el espacio donde había criado a un hijo que aparentemente había aprendido a ver a su madre como más carga que bendición. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo que podría haber sido paz. No felicidad, eso vendría más tarde si es que llegaba, pero paz. La paz que proviene de finalmente comprender dónde estás,
quién te valora y qué estás dispuesto a sacrificar versus qué ya no estás dispuesto a dar. Tenía 72 años y había terminado de encogerme para encajar en las expectativas cómodas de otras personas sobre quién debía ser. A la mañana siguiente a mi confrontación con David y Sarah, me desperté sintiendo algo que no había experimentado en décadas. La completa ausencia de obligación hacia nadie más que a mí misma. Nadie esperaba que respondiera al teléfono, que cuidara niños, que justificara mis elecciones o que me disculpara por existir. Por primera vez desde que Jorge murió, mi día me pertenecía por completo. Preparé café en mi buena taza de porcelana. El delicado juego de porcelana con rosas pintadas a mano que había estado guardando para ocasiones especiales. Y me di cuenta de que esa mañana de martes, en mi propia cocina, era una ocasión especial suficiente. Me senté a la mesa del desayuno e hice una lista, no de cosas que necesitaba hacer por otras personas, sino de cosas que quería hacer por mí misma. En la parte superior de la lista, escribí: recordar quién era Evelyn Margarita Harrison antes de convertirse en la cuidadora de alguien. La respuesta me llegó mientras lavaba mi taza de café, mirando la luz del sol de la mañana danzando sobre las burbujas de jabón. Antes de que Jorge se enfermara, antes de que David necesitara la atención indivisa de una madre soltera, antes de que Lily requiriera la disponibilidad constante de una abuela, yo había sido una cuentacuentos. No solo de anécdotas familiares y recuerdos de la infancia, sino de historias reales, del tipo que había escrito en diarios a lo largo de mis 20 y 30 años, cuando había soñado con ver mis palabras en letra impresa. Fui al armario de mi dormitorio y saqué una caja de cartón polvorienta de la estantería superior, con las manos temblorosas mientras quitaba la tapa. Dentro había docenas de cuadernos, con sus páginas llenas de historias que había escrito durante esas preciosas horas de la noche, cuando David estaba dormido y la casa estaba tranquila. Historias de amor y misterios, cuentos de mujeres que encontraron fuerza que no sabían que poseían, aventuras que tenían lugar en mundos donde la edad era sabiduría en lugar de limitación. Había dejado de escribir cuando la enfermedad de Jorge exigió cada momento libre. Luego olvidé volver a empezar después de que él murió, porque las necesidades de David parecían más urgentes que mis propios impulsos creativos. En algún momento del camino, me había convencido de que contar historias era un lujo que no podía permitirme, una indulgencia egoísta que restaba tiempo a responsabilidades más importantes. Pero mientras leía páginas que había escrito hace 40 años, descubrí algo notable. Mi voz, la voz que Sarah había considerado demasiado, en realidad era bastante hermosa cuando me permitía hablar libremente. Mis historias tenían humor y corazón, perspicacia nacida de experiencias que me habían enseñado sobre la resiliencia y la pérdida y la complicada naturaleza del amor. Esa tarde, conduje a la Biblioteca Pública de Puebla, un hermoso edificio que me recordaba a las bibliotecas de la época de Porfirio Díaz, donde había pasado incontables horas durante la infancia de David, ayudándolo con los proyectos escolares y sacando libros que no podíamos permitirnos comprar. La bibliotecaria del mostrador de información, una joven con ojos amables y cabello morado, me dirigió a la sala de reuniones comunitaria donde un grupo de escritores se reunía todos los martes por la noche. Siempre estamos buscando nuevos miembros, dijo con entusiasmo, especialmente personas con experiencia de vida que tengan historias que compartir. El grupo es muy solidario. Nadie está allí para competir ni para criticar, solo para animarse mutuamente y celebrar la alegría de poner palabras en el papel. Esa noche, me encontré sentada en un círculo con otras 12 personas, que oscilaban en edad desde una estudiante universitaria que escribía su primera novela hasta un maestro jubilado que trabajaba en sus memorias. Cuando invitaron a los recién llegados a presentarse y a compartir qué tipo de escritura hacían, casi me eché atrás. Luego recordé la voz de Sarah. Tal vez deberías simplemente callarte. Mi nombre es Evelyn Harrison, dije, con la voz más fuerte de lo que esperaba. Solía escribir historias hace mucho tiempo. Dejé de hacerlo por varias razones, pero me gustaría empezar de nuevo. Supongo que escribo sobre mujeres que descubren que son más fuertes de lo que pensaban.
Un señor mayor llamado Frank, que estaba trabajando en una colección de ensayos sobre sus experiencias como veterano de la Guerra de Corea, sonrió cálidamente. Esos son los mejores tipos de historias, Evelyn. El mundo necesita más de ellas. Esa noche, fui a casa e hice algo que no había hecho en 40 años. Escribí una nueva historia, no sobre obligaciones familiares o amor sacrificado o la nobleza del silencio, sino sobre una mujer a la que le habían dicho que era demasiado y que decidió volverse magníficamente, sin disculpas, más. Escribí sobre Margarita, una abuela de 70 años que había pasado décadas encogiéndose para encajar en las zonas de confort de otras personas, hasta el día en que decidió expandirse en su lugar. Escribí sobre su descubrimiento de que la voz que le habían dicho que silenciara era en realidad la herramienta más poderosa que poseía. Escribí sobre su viaje de cuidadora invisible a mujer visible y vibrante, que entendía que sus historias no eran cargas que debían soportarse, sino regalos que debían atesorarse. 3 semanas después, cuando Frank preguntó si alguien tenía trabajo que le gustaría compartir con el grupo, me ofrecí a leer La mujer que se negó a desaparecer. Mis manos temblaron cuando comencé, pero mi voz se hizo más firme con cada párrafo. Cuando terminé, la sala estaba completamente en silencio. Luego, todos comenzaron a hablar a la vez. Querían saber si Margarita estaba basada en una persona real. Preguntaron sobre mis propias experiencias con la dinámica familiar y las expectativas generacionales. Me instaron a enviar la historia a revistas y concursos literarios. Evelyn, dijo Patricia, una mujer de 60 y tantos años que escribía novelas para jóvenes adultos. Esa historia necesita ser escuchada por más gente. ¿Has considerado inscribirla en el concurso de escritura del Consejo Nacional para el Envejecimiento? El tema de este año es Redefiniendo la última etapa de la vida, y tu pieza encaja perfectamente. No había considerado participar en ningún concurso. Había escrito la historia para mí misma, como una forma de procesar mi propia transformación de víctima a superviviente. Pero esa noche, investigué la competencia que Patricia había mencionado y descubrí algo notable. Las entradas ganadoras se publicaban en una antología que se distribuía a centros para personas mayores, bibliotecas e instalaciones de atención médica en todo el país. El ganador del Gran Premio recibiría un premio de $5,000 y sería invitado a leer su trabajo en la Conferencia Nacional sobre el Envejecimiento en Chicago. Revisé mi historia 17 veces durante el mes siguiente, fortaleciendo la trama, profundizando el desarrollo del personaje, puliendo cada frase hasta que brilló. Cuando finalmente envié La mujer que se negó a desaparecer, incluí una carta de presentación que explicaba cómo la historia había surgido de mis propias experiencias recientes con las expectativas familiares y el despertar personal. Mientras tanto, mis días habían desarrollado un nuevo ritmo que no tenía nada que ver con el horario de nadie más. Escribía por las mañanas cuando mi mente estaba más clara. Atendía mi jardín por las tardes, encontrando metáforas para el crecimiento y la renovación en la forma en que mis jitomates se estiraban hacia la luz del sol. Leía vorazmente por las noches, redescubriendo a los autores que había amado en mi juventud, y descubriendo nuevas voces que hablaban de experiencias que había pensado que eran demasiado privadas para compartir. Me uní a un proyecto de jardín comunitario donde personas mayores enseñaban técnicas de agricultura urbana a familias jóvenes. Me ofrecí como voluntaria en el centro de alfabetización, ayudando a los estudiantes adultos a mejorar sus habilidades de lectura, mientras me ayudaban a recordar la pura alegría de ver a alguien descubrir el poder de las palabras. Tomé una clase de pintura de acuarela en el colegio comunitario, riéndome de mis terribles intentos iniciales, mientras me maravillaba de lo terapéutico que era crear algo hermoso solo porque quería. Por primera vez en décadas, fui al cine sola, eligiendo comedias románticas y películas independientes que David siempre había descartado como películas para chicas. Comía en restaurantes donde podía sentarme sola con un libro y una copa de vino, saboreando tanto la comida como la soledad. Compré ropa en colores que realmente me gustaban en lugar de los tonos neutros que había pensado que eran apropiados para las abuelas que no querían llamar la atención sobre sí mismas.
6 semanas después de que envié mi historia, recibí una llamada telefónica que lo cambió todo. Señora Harrison, soy Jennifer Chen del Consejo Nacional para el Envejecimiento. La llamo para informarle que su historia, La mujer que se negó a desaparecer, ha sido seleccionada como la ganadora del gran premio de nuestro concurso anual de escritura. Tuve que sentarme. El teléfono se sintió imposiblemente pesado en mi mano, mientras Jennifer explicaba que mi historia había sido elegida entre más de 3,000 presentaciones, que se publicaría en la antología y se presentaría en su boletín mensual, que llegaba a más de 100,000 lectores en todo el país. Nos conmovió particularmente su nota del autor, continuó Jennifer. Su conexión personal con los temas de la historia realmente resonó con nuestros jueces. Estaría disponible para asistir a nuestra conferencia nacional en Chicago el próximo mes para aceptar el premio y leer un extracto de su pieza ganadora. Chicago. Un escenario. Una audiencia de cientos de personas que querían escuchar mi historia, mi voz, mis palabras. La ironía era tan perfecta que me hizo reír a carcajadas. «Señora Harrison, ¿se encuentra bien?» «Estoy maravillosa», dije. Y lo sentí completamente. Me honraría asistir a su conferencia. Esa noche, llamé a la señora Henderson para compartir mis noticias. Estaba encantada, por supuesto, e insistió en invitarme a cenar para celebrar. Mientras estábamos sentadas en el restaurante italiano del centro, levantando copas de vino para brindar por mi inesperado éxito literario, hizo una pregunta que me hizo reflexionar. «Evelyn, ¿les has contado a David y a Sarah sobre tu escritura? ¿Sobre el premio?» Consideré su pregunta cuidadosamente. En parte, quería llamar a David de inmediato para compartir este triunfo con el hijo que había criado para valorar la educación y el logro. En parte, quería mostrarle a Sarah que la mujer que había tratado de silenciar había encontrado una voz que resonaba mucho más allá de las paredes de una sala de estar suburbana. Pero una parte más grande de mí se dio cuenta de que su aprobación o desaprobación ya no importaba. Había escrito mi historia para mí misma, la había presentado por mi propia cuenta y había recibido reconocimiento en función de sus propios méritos. Este éxito me pertenecía por completo, sin estar contaminado por las expectativas o limitaciones de nadie más. «Todavía no», le dije a la señora Henderson. «Quizás algún día. Pero ahora mismo, estoy disfrutando la sensación de lograr algo totalmente a mi manera». 3 días después, recibí una visita inesperada. Estaba en mi jardín, trasplantando las caléndulas que había cultivado de semillas, cuando escuché una vocecita que llamaba mi nombre. «Abuela Ivy, ¿estás por ahí?» Levanté la vista para ver a Lily de pie en la puerta de mi jardín, con su uniforme escolar y cargando una mochila casi tan grande como ella. Sus rizos rubios se escapaban de lo que probablemente había comenzado como una cola de caballo ordenada, y su rostro estaba surcado de lágrimas. «Lily, cariño, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu mami?» «Está en el trabajo. Papá me recogió de la escuela, pero luego recibió una llamada telefónica importante y dijo que jugara en el patio trasero mientras él hablaba. Pero me subí a la cerca porque te extrañaba mucho». Mi corazón se apretó al darme cuenta de que había caminado por su propio vecindario y subido vallas para encontrarme. «Cariño, eso fue muy peligroso. Tus padres deben estar muy preocupados. Papá aún no sabe que me fui». Su llamada telefónica fue muy larga. Presionó su rostro contra los barrotes de la puerta, con sus ojos azules brillantes por las lágrimas no derramadas. «Abuela Ivy, ¿por qué ya no vienes a verme? ¿Hice algo malo?» La pregunta me golpeó como un golpe físico. Esta preciosa niña había estado cargando con la culpa y la confusión de mi ausencia, preguntándose si de alguna manera había causado que la abuela que la adoraba simplemente desapareciera de su vida. Abrí la puerta y me arrodillé a su altura, abrazándola por primera vez en 2 meses. Olía a jugo de uva y mantillo del parque, y a esa dulzura indefinible que solo pertenece a los niños que aún creen que el mundo es esencialmente bueno. «Oh, mi querida niña», susurré en su pelo, «no hiciste nada malo. Ni una sola cosa. La abuela te ama más que todas las estrellas del cielo, más que todos los peces del océano, más que todas las historias de todos los libros del mundo entero. Entonces, ¿por qué ya no vienes a contarme cuentos?
¿Cómo le explicas la crueldad adulta a una niña de 4 años? ¿Cómo describes la manipulación y el abuso emocional y las políticas de las luchas de poder familiares a alguien que todavía cree que el amor es simple e incondicional? A veces, los adultos tienen desacuerdos, dije con cuidado, y a veces, esos desacuerdos significan que las personas que se aman mucho tienen que pasar un tiempo separadas mientras resuelven las cosas. ¿Estás resolviendo las cosas? Sonreí, pensando en mi historia, mi premio, mi recién descubierta comprensión de mi propio valor. Sí, cariño, estoy resolviendo algunas cosas muy importantes. ¿Y sabes qué he resuelto hasta ahora? ¿Qué? Que el amor no desaparece solo porque no podamos vernos. El amor que siento por ti vive aquí mismo. Toqué suavemente su pecho. Y siempre estará ahí, pase lo que pase. ¿Puedes sentirlo? Asintió solemnemente, con su pequeña mano cubriendo la mía sobre su pecho. Puedo sentirlo. Es cálido. Así es. Y cada vez que extrañes a la abuela Ivy, solo pon tu mano ahí mismo y recuerda que el amor siempre está contigo. La acompañé de regreso a la casa de David, tomándola de la mano y escuchando sus charlas sobre la escuela y los amigos y el libro que estaba aprendiendo a leer. Cuando David abrió la puerta principal, su rostro pasó por una progresión de emociones: alivio, culpa y algo que podría haber sido vergüenza. Lily, gracias a Dios. Te he estado buscando por todas partes. Fui a ver a la abuela Ivy, anunció Lily con orgullo. Dijo que el amor vive en mi corazón. Los ojos de David se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Lily, y por un momento vi a mi hijo. Realmente lo vi. En lugar del hombre que había sido moldeado por las expectativas de su esposa y sus propias ambiciones. Gracias por traerla a casa sana y salva, dijo en voz baja. Siempre, respondí. Pase lo que pase entre los adultos de esta familia, siempre mantendré a esa niña a salvo. Mientras caminaba de regreso a mi casa, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mi comprensión de toda esta situación. Me había centrado tanto en mi propio dolor, mi propia sensación de traición y abandono, que había perdido de vista la verdad más importante de todas. Mi amor por Lily no dependía de la aprobación de sus padres. Mi papel como su abuela no estaba sujeto a revocación basada en la conveniencia de otras personas. Y mi valía como ser humano ciertamente no estaba determinada por si se me permitía o no proporcionar cuidado infantil gratuito a personas que habían decidido que mi voz era demasiado para tolerar. Mañana, volaría a Chicago para aceptar un premio por una historia sobre una mujer que se negó a desaparecer. El mes siguiente, mis palabras se publicarían en una antología que llegaría a miles de personas que necesitaban escuchar que sus voces importaban. Y de alguna manera, de maneras que aún no podía imaginar, encontraría una manera de asegurar que mi nieta creciera sabiendo que provenía de una larga línea de mujeres que entendían el poder de decir su verdad, sin importar quién tratara de silenciarlas. La mujer a la que le habían dicho que se callara había encontrado su voz. Y ahora, nada podría volverla a silenciar. 6 meses después de esa llamada telefónica, que cambió mi vida del Consejo Nacional para el Envejecimiento, estaba tras bambalinas en el Centro de Convenciones de Chicago, sosteniendo mi antología publicada y observando a través de las cortinas cómo cientos de personas llenaban los asientos del auditorio. El libro se sentía sustancial en mis manos, peso real, páginas reales, mis palabras reales que habían viajado desde mi mesa de la cocina en Puebla hasta los lectores de todo el país. Señora Harrison, una joven con un portapapeles apareció a mi lado. Sale en 5 minutos. ¿Está lista? Lista. Una pregunta tan simple con una respuesta tan compleja. Estaba lista para pararme frente a extraños y leer palabras que habían surgido del dolor más profundo que jamás había experimentado. Estaba lista para transformar mi humillación en esperanza para otros que se sentían invisibles y descartados. Estaba lista para demostrar que la voz de una mujer de 72 años podía llegar a una multitud de cientos y aterrizar con suficiente fuerza como para cambiar corazones y mentes. Estoy lista, dije, y lo sentí completamente.
La presentación pareció surrealista. Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a la ganadora del Gran Premio de este año, Evelyn Margarita Harrison, leyendo de su historia galardonada, la mujer que se negó a desaparecer. El aplauso fue cálido, entusiasta, genuino. Mientras caminaba hacia el podio, vislumbré rostros familiares en la tercera fila. Frank y Patricia, de mi grupo de escritores, habían conducido desde Puebla para apoyarme, sus sonrisas alentadoras dándome fuerzas. Pero fue la visión de dos rostros más, cerca de la parte trasera del auditorio, lo que hizo que se me cortara la respiración. David y Sara estaban uno al lado del otro, con la expresión de Sara ilegible, el rostro de David una mezcla de orgullo y algo que parecía pesar. Habían venido, a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, a pesar de meses de silencio y separación, habían conducido 3 horas para escuchar a la mujer que habían tratado de silenciar hablar su verdad al mundo. Ajusté el micrófono y miré la multitud de rostros. Personas de todas las edades que habían venido a escuchar historias sobre cómo redefinir la última etapa de la vida, sobre cómo encontrar propósito y poder en estaciones que les habían dicho que eran para la jubilación tranquila y la gradual desaparición. Cuando me dijeron que hablaba demasiado, comencé con la voz clara y fuerte. Lo creí. Durante 72 años, me habían enseñado a creer que mi valor residía en mi utilidad para los demás, que mi valía se medía por lo poco que causaba problemas, por lo pocas exigencias que hacía, por lo silenciosamente que podía existir en los márgenes de la vida de otras personas. El auditorio estaba completamente en silencio. Esa profunda quietud que se produce cuando las personas reconocen sus propias experiencias en las palabras de otra persona. Pensé que el amor significaba hacerme más pequeña para que los demás pudieran sentirse más grandes. Pensé que la sabiduría significaba aceptar cualquier papel que se me asignara, incluso cuando ese papel requería que desapareciera de mi propia historia. Pensé que ser una buena abuela significaba aceptar que mis historias, mi voz, mi propia presencia, podían ser descartadas como demasiado cuando una nuera decidía que mi amor era agotador. Encontré la cara de Sara en la multitud. Su expresión había cambiado, con lágrimas corriendo por sus mejillas de una manera que sugería que estaba escuchando sus propias palabras reflejadas a través de un espejo que no esperaba enfrentar. Pero aquí está lo que descubrí. Continué, con mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Las personas que te dicen que eres demasiado suelen ser las que ofrecen demasiado poco. Las voces que exigen tu silencio tienen miedo de lo que el mundo podría escuchar si dices tu verdad. Y los miembros de la familia que tratan tu amor como una carga en lugar de un regalo son los que han olvidado cómo es realmente el amor. El aplauso comenzó incluso antes de que terminara la frase, creciendo como una ola que rodaba desde las primeras filas hasta la parte trasera. Esperé a que disminuyera, usando el momento para reunir mis pensamientos para la parte más importante de mi historia. Hace 6 meses, estaba convencida de que mi voz no importaba, que mis historias eran irrelevantes, que mi perspectiva era anticuada e indeseada. Hoy, estoy frente a ustedes sosteniendo un libro que contiene mis palabras. Palabras que miles de personas han leído. Palabras que han generado cartas de lectores que reconocieron sus propias experiencias en mi historia. Levanté la antología, con su portada brillando bajo las luces del escenario. Este libro existe porque me negué a aceptar la definición de mi valor de otra persona. Porque elegí hablar cuando me dijeron que me callara, porque decidí que una mujer que ha vivido 7 décadas y ha criado hijos y ha enterrado a un esposo y ha sobrevivido a innumerables desafíos, podría en realidad tener algo valioso que decir sobre la resiliencia y la fortaleza y la complicada naturaleza del amor. La ovación de pie comenzó en el medio del auditorio y se extendió como la pólvora. Frank se estaba secando los ojos. Patricia estaba aplaudiendo tan fuerte que me preocupé por su artritis. Y en la parte de atrás, David estaba de pie, aplaudiendo con el tipo de orgullo feroz que no había visto en él desde su graduación universitaria. Cuando el ruido finalmente disminuyó, tenía una cosa más que decir. A todos en esta audiencia a quienes les han dicho que son demasiado ruidosos,
demasiado obstinados, demasiado exigentes, demasiado difíciles de manejar, no son demasiado. Son exactamente suficientes. Su voz importa, sus historias tienen valor, su perspectiva es necesaria, y cualquiera que intente convencerlos de lo contrario, simplemente le teme a su poder. Después de la lectura, mientras estaba en el vestíbulo firmando ejemplares de la antología, persona tras persona se acercó con sus propias historias, de ser silenciadas, despedidas o devaluadas. Una mujer de 80 años me contó sobre la familia que la había trasladado a una residencia asistida contra su voluntad. Un hombre de 70 años compartió cómo sus hijos adultos habían dejado de visitarlo después de que se había vuelto a casar tras la muerte de su esposa. Docenas de personas a las que se les había hecho sentir invisibles encontraron validación en palabras que habían surgido de mi propio viaje a través de la oscuridad. Pero fue la conversación con David y Sara la que más tiempo permanecería en mi memoria. Esperaron hasta que la multitud se dispersó, hasta que firmé el último libro y agradecí al último lector. Entonces, David se acercó vacilante, con Sara manteniéndose atrás como si no estuviera segura de ser bienvenida en este momento. «Mamá», dijo, con la voz llena de emoción, «eso fue... No tenía idea de que pudieras escribir así. No tenía idea de que sentías... ¿Sentías qué, David? Sentías tanta soledad. Sentías que te habían despedido. Sentías que habíamos... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿Como si me hubieras tratado como si mi voz no importara? Asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho. Lo siento increíblemente. Nos dejamos llevar tanto por nuestro propio estrés, nuestras propias preocupaciones, que olvidamos verte como una persona en lugar de solo una abuela que se suponía que debía encajar en cualquier papel que le asignáramos. Sara dio un paso adelante entonces, con el rostro destrozado por el tipo de llanto que proviene del profundo reconocimiento de tus propios fracasos. Señora Harrison, Evelyn. «Mamá», comenzó, luchando con qué llamarme ahora que la dinámica de poder había cambiado tan por completo. «Necesito disculparme. No solo por lo que dije ese día, sino por todo lo que condujo a ello, por tratarte como ayuda contratada en lugar de familia, por hacerte sentir que tu amor era una carga, por tratar de borrarte de la vida de Lily, porque era demasiado inmadura para apreciar lo que estabas ofreciendo». Miré a esta mujer que había ejercido tanta crueldad casual solo meses antes, que ahora estaba frente a mí destrozada y humillada por la comprensión de lo que había hecho. «Sara», dije en voz baja, «aprecio tu disculpa, pero la pregunta más importante ahora es, ¿qué pasa después? ¿Qué quieres decir?» Quiero decir que las disculpas son fáciles de ofrecer cuando alguien a quien has ofendido recibe reconocimiento público por su dolor. La verdadera prueba es si realmente has aprendido algo que cambiará la forma en que tratas a las personas en el futuro. David se acercó. «Mamá, queremos arreglar esto. Queremos que Lily conozca a su abuela, que escuche tus historias, que se beneficie de tu amor y sabiduría. Queremos volver a ser una familia de verdad. Nunca dejé de ser un miembro de la familia de verdad, David. Tú dejaste de verme como tal». La verdad de esa afirmación flotaba en el aire entre nosotros, simple y devastadora e imposible de discutir. «Tienes razón», dijo Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. «Tienes toda la razón, y no sé cómo arreglar lo que he roto». Los miré a ambos. A mi hijo, que había permitido que las inseguridades de su esposa anularan su propio juicio, y a la nuera que se había sentido tan amenazada por mi voz, que había intentado silenciarla por completo. Parecían genuinamente arrepentidos, genuinamente cambiados por lo que habían presenciado esta noche. Pero el perdón, había aprendido, no se trataba de hacer que otras personas se sintieran mejor por sus fracasos. Se trataba de liberarte del veneno del resentimiento mientras mantienes la sabiduría para protegerte de futuros daños. «Esto es lo que sé», dije finalmente. «Lily es mi nieta, y la amo incondicionalmente. Ese amor no depende de tu permiso ni de tu aprobación. Si quieren que sea parte de su vida, aquí estoy. Pero estoy aquí como yo misma, como una mujer con opiniones e historias,
y una voz que ya no estoy dispuesta a moderar para la comodidad de nadie. Entendemos, dijo David rápidamente. Queremos eso. Queremos que seas tú misma. Y si alguna vez me dicen de nuevo que hablo demasiado, o que mis historias son inapropiadas, o que mi presencia es agotadora, esta relación termina permanentemente. No me someteré a ese tipo de trato de nuevo. Y no correré el riesgo de que Lily presencie a su abuela siendo devaluada y despedida. Sara asintió enérgicamente. Nunca más. Te lo prometo, nunca más. Estudié sus rostros, buscando señales del resentimiento que podría estar latente bajo una cortesía forzada, los sutiles giros de ojos que podrían indicar su continua creencia de que yo estaba siendo demasiado dramática o exigente. En cambio, vi algo que nunca había esperado ver de ninguno de ellos. Respeto. Me estaban mirando no como una pariente mayor a la que había que administrar, sino como una persona que acababa de despertar la atención y la admiración de cientos de personas. Me estaban viendo no como cuidado infantil gratuito o un posible recurso financiero, sino como una mujer con talentos y logros, y una voz que resonaba mucho más allá de las paredes de su casa suburbana. Hay algo más, agregué. He iniciado un taller de escritura para personas mayores en el centro comunitario. Todos los jueves por la tarde, ayudamos a los adultos mayores a contar sus historias y a encontrar sus voces. Lily es bienvenida a unirse a nosotros a veces. Si le gusta aprender sobre el poder de las palabras y la importancia de decir tu verdad, a ella le encantaría, dijo David, con la voz cálida con genuino entusiasmo. Siempre está preguntando por historias, por dónde vienen y cómo la gente las inventa. Por primera vez en meses, sonreía mi hijo con alegría sin complicaciones. Bueno, entonces supongo que le viene de familia. 3 semanas después, Lily estaba sentada en mi cocina comiendo galletas que había horneado específicamente para su visita, con los ojos muy abiertos con fascinación mientras le contaba la historia de cómo la abuela Ivy se convirtió en una autora publicada. Así que cuando mami dijo que hablabas demasiado, dijo Lily, con su lógica de 4 años cortando directamente al corazón de las cosas, ¿decidiste hablarle a todo el mundo en su lugar? Algo así, cariño. ¿Y a todo el mundo le gustó que hablaras? Todo el mundo entendió que la voz de todos importa, incluso la de las abuelas que algunas personas creen que son demasiado mayores para tener cosas importantes que decir. Lily consideró esto seriamente, balanceando sus piernas desde la silla de la cocina que había acercado a la mía. ¿Abuela Ivy? Sí, mi amor. Cuando crezca también quiero escribir cuentos. Cuentos sobre niñas que nunca son demasiado. La abracé, inhalando ese dulce aroma de la infancia y la posibilidad, sintiendo que mi corazón se expandía con un amor que nadie jamás me diría que era excesivo o inapropiado. Entonces, eso es exactamente lo que harás. Susurré en su pelo. Y estaré aquí para animarte, en cada palabra del camino. Fuera de la ventana de mi cocina, la señora Henderson estaba cuidando sus rosas, con sus flores más magníficas que nunca bajo la luz del sol de la tarde. Mis jitomates estaban cargados de frutos, mis hierbas estaban floreciendo, y mi cuaderno de escritura estaba abierto sobre la encimera, lleno de nuevas historias esperando ser contadas. A los 72 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Tu voz es tu poder, y nadie tiene derecho a quitarte ese poder. Las personas que intentan silenciarte simplemente le temen a lo que el mundo podría aprender si dices tu verdad. ¿Alguna vez te han dicho que eres demasiado por alguien que ofrecía demasiado poco? ¿Has experimentado el dolor de que tu voz sea desestimada o tus historias devaluadas por personas que deberían haberlas atesorado? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Recordémonos unos a otros que nuestras voces importan, que nuestras experiencias tienen valor y que nunca somos demasiado mayores, demasiado ruidosos o demasiado para un mundo que necesita escuchar lo que tenemos que decir. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete a este canal. Juntos, podemos asegurarnos de que este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que su voz importa, que sus historias tienen poder y que son absolutamente suficientes tal como son.